Muchachos, buenas tardes, ¿cómo van? Antes que nada, pues bienvenidos muchachos y qué chévere que estén acá. Todo esto enriquece y todo esto genera esa sinergia que necesitamos en la industria. La charla es sencilla, creo que ustedes están en primeros semestres, entonces va muy acorde pues a lo que ustedes quieren aprender, quieren conocer, y quiero enfocarlas básicamente como que ustedes tengan esa conciencia de lo que es el software y si realmente es algo que viene siendo opcional hoy en día, si es algo que viene siendo ideal o si va a ser una necesidad latente o es una necesidad latente y es esencial. ¿Listo? Entonces está ahí en stand-by. Al final vamos a mirar cuál es la opción, aunque ustedes ya tendrán su elegido, ¿cierto? Pero la intención también no es que pensemos que solamente una única esa es la respuesta. Probablemente las tres sean respuestas correctas, depende básicamente del enfoque, depende de dónde se quiera mirar. ¿Listo? ¿De dónde sale la idea pues de si es esencial, ideal o es opcional? Este es como un cuadrito, ejemplo de una toma de levantamiento de requisitos que nosotros estamos trabajando, donde los requisitos básicamente definen lo que el sistema va a hacer. ¿Listo? Esa es como la premisa. Y normalmente se define cuál es la funcionalidad del sistema, se define pues una descripción pequeña, cuál es el usuario del rol que va a poder atacar esa funcionalidad y el tipo de funcionalidad, si es esencial, si es ideal o si es opcional. Entonces, cuando hablamos de esencial, estamos hablando de algo que definitivamente el software tiene que tener, que si esa funcionalidad no está, pues el software queda chueco, ¿cierto? Si hablamos de algo ideal, es que qué rico que estuviera esa funcionalidad, sería ideal que la pudiéramos tener ahí. Y opcional es que no pasa nada si el software se lanza sin esa funcionalidad. Básicamente la premisa, y eso nos ayuda a tener un peso para cuando vayamos a entregar el software o cuando empecemos también el proceso de desarrollo del software, identificar si es algo que tiene mayor relevancia dentro del desarrollo del sistema. Ya me presentó Erika, en resumen, pues mi nombre es Cristian Henao, soy tecnólogo de ATSI del SENA, soy ingeniero de la Universidad del Quindío, actualmente soy como instructor de desarrollo de software en el SENA y lidero pues el área desde hace 5 años, buscando pues estrategias para que los muchachos de el SENA y también pues la región crezca en cuanto a desarrollo de software y fomentando pues todo ese tipo de iniciativas. Yo tengo un canal en YouTube que al final pues vamos a hablar un poquito de eso, haciendo publicidad política no pagada, ¿cierto? Para que yo creo que les puede servir bastante a ustedes. ¿Cómo? Está autorizado, perfecto. Listo, entonces, de entrada, todos sabemos qué es el software porque nos metimos a estudiar ingeniería de software, desarrollo de software, lo que sea, y sabemos que para donde usted voltea a mirar hay software, ¿cierto? Ahí está siempre, pero de pronto no está ese nivel de conciencia de qué tan relevante sea, porque todavía, hablando pues del sector empresarial, porque todavía hay muchas empresas que de pronto siguen trabajando con cuadernos, siguen trabajando simplemente con un Excel. Hablemos, por ejemplo, un hotel pequeño que no ve la necesidad de implementar software dentro de sus iniciativas. Entonces, la intención es mirar si realmente esto puede servir o puede que no sea tan relevante para ese tipo de compañías. Para las personas que están arrancando, si ustedes se meten a esto de software, puede que algunos tengan idea de qué trata y otros están en blanco. Como formador me he dado cuenta de que muchas veces se meten a estudiar y no saben realmente a qué se van a enfrentar, pero vamos a hacer entonces como un pequeño recorderis de todo ese proceso. Después vamos a llegar al final para decir, venga, ahora sí, ¿será que es importante o no es importante el tema del software? Cuando ustedes ven esto, ¿se imaginan qué? ¿O qué les recuerda? ¿Qué película? Matrix, ¿sí o qué? Entonces en Matrix lo que estaban haciendo era mostrar que había una realidad alterna que no era la realidad de verdad. Y se veía todo eso así, fondo verde, unos jeroglíficos ahí, no se sabía qué había y unos y ceros. ¿Por qué? Porque esa es la base del tema de la programación. También uno se imagina que están los hackers o los crackers, que son personas que están por allá detrás del computador, están haciendo maravillas, ¿cierto? Algunas veces cosas buenas, otras veces cosas malas, pero en últimas lo relacionamos siempre con eso, con el duro de la programación, con el duro de todos esos sistemas y los que nos van a ayudar a hacer cosas o de pronto también a hacer daños. Pero realmente, ¿qué es la programación y qué es lo que hacemos los programadores? Esto lo tomé de Facebook, porque Facebook no solamente es para chismosear, no solamente es para perder el tiempo, sino que también hay grupos de programación, comunidades que vale la pena seguir porque ahí también se alimenta mucho todo ese tema del conocimiento. Lo tomé de Somos Programación, busqué la fuente original como para los créditos, no la encontré, pero entonces me parece que es muy importante, me parece muy relevante esta presentación, de la quise resaltar. Entonces, ¿qué es la programación y qué hacen los programadores? Entonces, básicamente, la premisa siempre ha sido que la programación es darle instrucciones a una máquina tonta pero obediente. ¿Por qué una máquina tonta pero obediente? Porque simplemente yo le voy a decir al computador lo que quiero que haga y el computador me va a obedecer y ya. Si hacemos la comparativa con un humano, yo le puedo decir a cualquiera de ustedes que si por favor me trae un café y ustedes pueden tomar la decisión si van y me traen el café o simplemente me desobedecen y yo no puedo hacer nada. Si una persona le está pagando a ustedes para que hagan eso, muy probablemente lo van a hacer. Pero usted también puede decir, no, renuncio y no lo hago. Ahí está la diferencia, porque yo con una máquina le doy las instrucciones, le doy el detalle paso a paso de lo que quiero hacer y el computador, el robot, sea la máquina que aquí estemos trabajando, va a hacer específicamente lo que la máquina las instrucciones me estén diciendo, ¿listo? Y habla también de que es tanto un arte como una ciencia porque se está creando de la nada básicamente un todo. Y no hay una forma correcta de hacer las cosas. Porque si yo les planteo a ustedes un problema que tengan que solucionar mediante desarrollo de software, cualquiera puede dar una solución y la solución no va a ser exactamente igual al compañero. Él puede entregar una solución distinta, me puede entregar una solución distinta, y
Las tres llegan al mismo objetivo. Alguna puede ser más óptima, una va a ser más fácil, otra va a ser más compleja, pero la idea es que se pueda llegar a la solución del problema. Entonces, por eso habla que es una ciencia y no hay una forma correcta de hacerlo. Habrá formas más óptimas, pero no formas correctas de hacerlas. Y entonces ahí está la premisa, instrucciones a una máquina tonta pero obediente. Sin embargo, hoy en día, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Porque esa premisa se cae. Porque si hablamos de inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial ya en teoría puede pensar. Y lo que usa la inteligencia artificial es eso, simular la inteligencia humana. Existe algo que llama las redes neuronales que tenemos nosotros y nosotros generamos redes neuronales constantemente. Y existen las redes neuronales artificiales. Y hay muchas redes que lo que buscan es simular esa inteligencia humana. Pero entonces ahí donde está el tema de máquina tonta pero obediente, cuando la inteligencia artificial pues ya está pensando, ¿cierto? Si hablamos de ChatGPT, usted, que es lo más popular, usted le da una instrucción a ChatGPT y hoy en día ChatGPT está empezando a aprender y a identificar patrones según el usuario que le esté diciendo y a recordar lo que usted le está diciendo. Entonces le puede decir, venga, ¿se acuerda que yo le pregunté alguna vez sobre tal cosa? Y ChatGPT le va a decir, sí, yo me acuerdo. Y puede tomar en teoría decisiones según lo que le esté diciendo. Entonces con esas tecnologías la inteligencia artificial ha evolucionado demasiado y hace que la creación de sistemas puedan aprender y puedan empezar a tomar decisiones y adaptarse básicamente según el usuario y según lo que les acabo de mencionar. Así que esa premisa de que es una máquina tonta, pero obediente, empieza a caerse un poquito. Sin embargo, esa capacidad de adaptación y esa capacidad de aprendizaje va a depender en gran medida de las instrucciones que nosotros como desarrolladores les vayamos a dar a la máquina. Ya en su momento la máquina podrá empezar a adaptarse y a crecer mucho más, pero todo parte del código, las instrucciones que nosotros le estamos dando. Entonces, por ese lado es que se justifica un poquito el tema de darle instrucción a la máquina para que la máquina pueda seguir. Si yo programo una inteligencia artificial y no le doy las instrucciones correctas para que ella empiece a crecer, va a seguir siendo esa máquina tonta, pero obediente. Entonces, ahí hay un equilibrio básicamente entre esa obediencia y la complejidad que se introduce por la inteligencia artificial. ¿Listo? Ahora, haciendo también un recorder y una trazabilidad en cuanto a cómo es el tema de la programación, pues ustedes asumo que ya les habrán contado que antes estaba el tema de los lenguajes de máquina. Entonces, el lenguaje de máquina es cuando usted se conecta, digamos que es más tirado para el tema de los electrónicos, que usted tiene circuitos integrados, tiene por ejemplo un protoboard, tiene fotoceldas, bueno, tiene resistencias, y usted empieza a darle instrucciones mediante el circuito a la máquina. Y usted le dice que venga, es que tengo una compuerta de entrada, le mando uno, le mando ceros, y la máquina va a responder. Entonces, ese era como el primer, digámoslo así, lenguaje inicialmente antes de que existiera pues el tema de lo que conocemos hoy en día. Aquí en la infografía pues básicamente se muestra como lenguaje bajo nivel, medio nivel y alto nivel. Otros autores lo mencionan como lenguaje de máquina, lenguaje bajo nivel y lenguaje de alto nivel. Si se hace una comparación con un carro, entonces ese lenguaje de máquina como tal, pensémoslo como si fuera el carro de los picapiedras. ¿Cómo es el carro de los picapiedras? Es un carro, tiene simplemente madera, llantas y los picapiedras lo que hacían era correr e impulsarlo con los pies, ¿cierto? Entonces toda la acción la hacían los picapiedras. Entonces ese viene siendo como lenguaje de máquina. Cuando subimos lenguaje, pues aquí de medio nivel o de bajo nivel, ya empezamos a hablar en la comparativa con un carro mecánico. El carro mecánico tiene cambios, una caja de cambios y ya el carro avanza sin necesidad de que los picapiedras empiecen a moverlo y arrastrarlo, ¿cierto? Entonces ahí estamos en la comparativa porque ese lenguaje de bajo nivel lo que hace es como un puente que nos permite conectarnos con la máquina, hacer que la máquina haga algo por nosotros sin tener que meterle la mano directamente a la parte del hardware. Aunque eso todavía venía trayendo unas brechas porque no todo el mundo era capaz de trabajar ese tipo de lenguajes. Devolvámonos al lenguaje de máquina. ¿Quiénes eran los únicos que trabajan en lenguaje de máquina? Las personas con conocimientos en la parte electrónica que entendían ese flujo de unos y ceros y circuitos. Luego en bajo nivel se buscó la manera de que ya más personas pudieran darle instrucciones a una máquina y ahí nació lenguajes como el tipo ensamblador, donde se hacen, digamos que una comunicación mediante mnemotécnicas, donde usted le decía dip y divide, sum y suma. Y ya se empezaron a dar palabras claves, que es donde empezamos a conocer temas de sintaxis y lenguajes de programación. Y ahí luego ya entra lo que es C, C++ y lenguajes que buscan la manera de cerrar esa brecha y de conectarse con la máquina. Y después nacen los lenguajes de alto nivel, que es como la comparativa de un carro automático. El carro automático, ¿qué hace? Simplemente usted lo prende, también tiene una caja de cambios pues, para la parte automática, pero el carro en teoría acelera, avanza, si va un poquito más rápido va a meter un cambio solo, si se frena en una falda, el carro no se devuelve porque pone un freno automático. Entonces ya digamos que reduce esa brecha y facilita mucho más para que cualquier persona pueda aprender a conducir. Y con los lenguajes de alto nivel pasa exactamente lo mismo. Entonces ya llegan lenguajes como Python, lenguajes como Java, lenguajes como Kotlin, lenguajes que buscan cerrar aún más esa brecha para que más personas aprendan. Y eso corta o quita problemas que tenían los demás lenguajes. Hablando de bajo nivel o máquina, que era que podíamos tener riesgos, inseguridad, podíamos dañar la máquina porque damos instrucciones que no eran,
y que pudieran afectar el hardware. Ahora, lenguaje de alto nivel, ya usted puede darle instrucciones también de la máquina, trabajar con hardware, pero hay mayor seguridad. Entonces, haciendo esa similitud, así es como funciona un sistema. Actualmente, lo que se hace es que se programa con lenguaje de alto nivel, hay un proceso de compilación que le manda al que el procesador entienda y el sistema va a responder. Entonces, más o menos por ese lado, es como ese recorderis del funcionamiento. Si yo le digo print hola mundo, el sistema lo que va a hacer es eso, reconocer que usted le escribió hola mundo, sea en el lenguaje que sea, compilarlo, procesarlo, convertirlo en unos y ceros para que la máquina lo pueda entender. Entonces ese es como el flujo normalito, ¿listo? Ahora, ¿usted cómo sabe si puede ser bueno para programación, si este cuento es para usted o no? Me parece muy interesante lo que mencionan acá. Si ustedes tienen de a 2 o 3 sí en esas premisas, entonces posiblemente tengan un buen papel o tengan un buen rendimiento en este cuento. Entonces lo primero, levanten la mano aquí los que les guste los juegos de los acertijos, videojuegos, supongo que la mayoría, ¿cierto? Entonces por ese lado tienen una ganada, o sea que están en el lugar correcto. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Programar software, desarrollar software, no es solamente sentarse a codificar. Las personas que les gustan los videojuegos pueden tener mucha lógica para el tema de pruebas. Porque como se buscan acertijos, se busca la llave en el juego, en la parte de pruebas se tiene que buscar que el sistema falle para poder encontrar esos huecos de seguridad y corregirlos o huecos en la parte pues, de codificación. La segunda, ustedes están dispuestos a aprender cosas nuevas y la mayoría de veces por la cuenta de ustedes. Los que son como curiosos, levanten la mano los que les gusta eso. Vea que también estamos como en el lugar que es, ¿cierto? Ese tema es importantísimo porque con las nuevas tendencias, después de pandemia llegó mucho, se potenció mucho el tema del trabajo remoto, nos ha tocado a nosotros aprender bastante por nuestra cuenta. Eso de que uno viene a estudiar a la universidad o al colegio, al SENA, donde sea, esperando que sea el profesor el que le diga qué hacer todo el tiempo, está mandando a recoger. Ustedes ya saben que deben ser muy autónomos y tienen que aprender a usar herramientas para aprender por su propia cuenta. ¿Listo? Porque muchas veces el profesor se para acá y puede que ustedes sepan mucho más que el profesor. Entonces es fundamental que ustedes estén dispuestos a aprender cosas por cuenta de ustedes sin depender de nadie más. Además tenemos demasiadas herramientas en internet y eso ya facilita bastante. La tercera, esa yo no puedo levantar la mano acá. ¿Tienen paciencia y persistencia para resolver problemas difíciles? Yo soy demasiado impaciente. ¿Ustedes cómo van? Levanten la mano los que tienen esa afinidad por el punto 3. Somos poquitos, ¿cierto? Entonces ese es un punto que también es importantísimo. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar demasiados problemas. Y parte de nuestro día a día, parte de nuestro trabajo es dar soluciones. Recuerdo que en la universidad un profesor en los parciales siempre ponía: ingeniero, usa tu ingenio, porque nos ponía problemas a resolver y uno tenía que empezar a pensar de forma lógica para dar esa solución. Entonces esto es fundamental y si usted no tiene la paciencia para sentarse 1, 2, 3 horas todo un día a tratar de resolver un problema, eso les va a dar duro, pero no es imposible, muchachos. Imaginen que usted está sentado programando, digamos en Java, y usted está pegado 2 horas con 15 errores, cuando a las 2 horas se da cuenta que le faltaba un punto y coma. Entonces usted pone el punto y coma y pum, salen 30 errores más. Eso es completamente normal, ¿listo? Para que sepan que eso va a suceder, ¿listo? Y la cuarta, ustedes sienten curiosidad natural acerca de cómo realmente funcionan las cosas. Esto también es un tema interesante. Muchas personas, principalmente en el tema de videojuegos, conozco aprendices y estudiantes que dicen: no, es que yo me metí a estudiar videojuegos porque me gusta mucho jugar y quiero saber cómo se hacen los juegos que yo juego. Entonces es muy bacano, muy interesante porque eso es el principio para usted empezar a crecer mucho más por este lado allá. ¿Cómo más ahí? Estoy hablando muy rápido. Ahora, pregunta para todos. ¿Saben realmente qué hacen los programadores? Yo ahorita di un tip, un spoiler. Hablamos de que los programadores no solamente es programar, porque también es el tema de tester. Hay personas que hacen las pruebas y que eso involucra la parte de la programación. Pero los programadores, ¿qué más pueden hacer? ¿Quién se anima? Voluntario. Señor. La idea era que otra persona también aportara, pero ya le contó todo. Hay muchas cosas, bacano, chévere por ahí. Hay muchas cosas que los programadores pueden hacer. ¿Listo? No solamente es codificar, no solamente es programar, lo que dice el compañero. ¿Cuál es su nombre? Dylan. No solamente es sentarse a codificar, sino también levantar información, lo que menciona él. Entonces está el rol de ingeniero de requisitos que va a donde el cliente y levanta la información. Además también, aprovechando que ahorita el compañero habló de agilismo, ese rol de ingeniero de requisitos también se puede convertir en un product owner, que es el representante del cliente para levantar esa información. Y eso también lo pueden hacer los programadores. Entonces, no solamente ese tema de desarrollo de software involucra esa faceta de desarrollar y codificar, sino otras diferentes etapas como las pruebas, como el tema de bases de datos. Y ahorita hay muchos roles emergentes. Por allá está el compañero que trabaja en la parte de DevOps, en la parte de, perdón, DevOps, ¿y cuál es la otra? DevSecOps, que mencionaron ahorita también. Entonces, hay muchos roles emergentes que se salen un poquito de lo tradicional a lo que estamos acostumbrados. ¿Cómo se siente con la imagen? ¿Cuántos se sienten identificados ahí? Esa la tomé de Facebook esta mañana que me pareció muy curiosa. La expectativa como programador es sentarse en un computador, estar codificando, todo muy organizadito, y la realidad, uno vuelto loco ahí, ¿cierto? Y eso es muy normal, eso es muy normal, aunque tampoco están tirados a los extremos. A medida que ustedes van avanzando, se van a dar cuenta que es una carrera muy bonita,
y que su cerebro en algún momento va a hacer clic y las cosas van a empezar a facilitarse bastante. Entonces, ¿qué hacen los programadores, desarrolladores, ingenieros de software? Entonces, la primera, diseñar, escribir, probar, documentar y mantener software. Miren que no es solamente codificar. Y hay algo ahí que me gusta resaltar mucho, aunque no me gusta hacer mucho, pero sé que es demasiado importante, y es documentar. Uno como programador también debe documentar los procesos. De pronto, si ustedes están arrancando en la formación, tienen que hacer un proyecto de grado, les ponen a programar y a documentar el proceso, hacer el documento de requisitos, el de pruebas, el de diseño, y usted dice, uy, juepucha, tanta documentación. Mejor un tema de agilismo, que en agilismo no hay tantos documentos, pero sí los hay. Y luego cuando se pasa a la industria, se da cuenta que a veces uno como desarrollador, dependiendo de la empresa, tiene que entregar, aparte del código fuente, documentos de entrega de desarrollo, donde usted escribe qué fue lo que hizo y tiene que llenar tablas. Y aparte de eso, tienen que entregar un documento de pruebas. Entonces usted va a empezar a darse cuenta que no es solamente yo codifico, subo al repositorio y ya. No, hay que documentar también. Depende de la estrategia, depende de la empresa, depende de la metodología. Pero hace parte importante del proceso. Hay que probar también y hay que mantener el software. Y algo también importante es trabajar en equipo. Lo menciono y lo resalto porque muchas veces los que nos metemos a estudiar o a trabajar en la parte de software somos muy introvertidos y no nos gusta trabajar en equipo, somos muy solos. Pero es fundamental que usted aprenda a trabajar en equipo porque ese equipo hace sinergia y usted va a tener que complementarse con todo un equipo de desarrollo. Y probablemente usted está en unas startups, entonces en las startups son solamente, no sé, 5 o 6 personas, un poquito más fácil de trabajar, pero tiene que ser reuniones. Si hablamos del tema de agilismo, entonces están los daily, y en los daily usted tiene que contar cómo va, y usted tiene que saber qué es lo que está haciendo el compañero, y usted necesita algo, tiene que hablar con el compañero, tienen que reunirse, tienen que contarse cosas. Usted sí o sí tiene que trabajar en equipo. Y muchas veces, dependiendo del proyecto en el que usted esté, puede tener proyectos con 100 compañeros, 100 desarrolladores a nivel nacional e internacional. Sí o sí, usted tiene que tener su grupo de trabajo y tiene que aprender a interactuar con ellos. Ese trabajo con equipos pueden ser reuniones virtuales, remotas, como sea, que pueden involucrar a los clientes y pueden involucrar a otros roles en el tema de desarrollo. Hagamos una pausa y díganme ustedes qué ven ahí. ¿Ya la conocían? Esta imagen es tradicional. ¿No la han visto? ¿Primera vez? Listo. Entonces, 5 segunditos y ¿quién me dice qué ve ahí? ¿Qué creen que sea eso? Otro valiente pues. Lo que la gente espera realmente, o lo que el desarrollador tiene en su mente, pero finalmente era algo más sencillo de lo que se esperaba. Creo que... Perfecto. ¿Alguien más? Listo. Entonces, igual Joan también nos contó ese punto que es crucial. Muchas veces el cliente quiere algo y se pone con el equipo de trabajo a poner una cantidad de cosas, a meterle más vainas, o de pronto se les pasa por alto otras cositas y a la final le entregan algo que no es lo que el cliente quiere, cuando el cliente quiere algo muy sencillo. Listo, ahí están las diferentes etapas y lo pongo aquí detrás de esa presentación de trabajo en equipo porque ahí se muestra quiénes interactúan en ese proceso. El primero está la solicitud del usuario. Esa solicitud del usuario se la entregó a alguien y ese alguien entendió que eso era lo que el usuario quería. Ahí hablamos de un columpio de 3 puestos. Luego esa persona se la entregó al líder del proyecto. En una reunión habló con el equipo y le dijo al líder del proyecto, eso es lo que hay que hacer. Y el líder del proyecto entendió que era eso, que es el árbol con este columpio atravesado, que evidentemente pues no es nada funcional. Entonces el de diseño lo coge, lo interpreta y dice, no tiene sentido que el columpio, la tabla esté ahí porque se va a golpear, entonces ponen ese diseño o esa maquetación del sistema, que de pronto para ustedes tampoco tiene sentido. Luego se le entrega esa información al desarrollador y el desarrollador le pone este enfoque de desarrollo según lo que entendió de esa toma de requerimientos iniciales. Luego, si se necesita un consultor externo, el consultor externo pensará que hay mucha plata y le pone un sofá. Y esa es una alternativa y miren que tiene un poquito más de sentido con respecto a lo que llevamos hasta el momento. Luego, cuando hablamos de la documentación, por eso lo resalto, no me gusta documentar, pero me toca enseñar sobre documentación y darle esa importancia que requiere. Lo normal es que no haya documentación y lo normal es que dejemos todo para lo último en esa parte, pero es fundamental. Y vean, no está la documentación del proyecto. Luego, la implantación a producción, o sea, lo que sacamos al mercado, lo que le entregamos al cliente. Normalmente, si no se hace un proceso de ingeniería correcto, pues esa es una muestra de lo que se entrega. Un pitico, ni siquiera el columpio, una cuerdita, o sea que está supremamente incompleto. Luego habla del presupuesto del proyecto, una montaña rusa, o sea que hay buen presupuesto. Y hay otros casos en los que de pronto no alcanza ni siquiera para las cuerdas. Y luego tenemos el soporte operativo, que está a medias. Y finalmente, lo que el usuario realmente necesitaba. Entonces, por un lado, podemos analizar lo que cuenta Joan de que el cliente quiere algo y se le entrega otra cosa totalmente diferente. Pero por otro lado, también podemos hablar de ese teléfono roto que
que se genera si no hay una buena comunicación y si no hay buen trabajo en equipo. Que si el equipo no está compacto, si no se entiende realmente lo que queremos hacer, el resultado final va a ser distinto a lo que el cliente quiere. ¿Listo? Y para eso una serie de herramientas, una serie de etapas, una serie de metodologías que nos ayudan a trabajar eso. Pero pues no lo vamos a abordar en este momento, pero existen soluciones a esa problemática. Lo importante es que ustedes tengan la conciencia de que eso es una realidad, de que eso pasaba, de que eso pasa ahora y puede seguir pasando si no tienen la conciencia de la importancia del trabajo en equipo y la importancia de esa comunicación. Ahora, ¿qué no hacen los programadores? Entonces, los programadores no reparan la computadora ni la conexión a internet. Los programadores no revisan Facebook, no hackean Facebook, no hackean redes sociales, no hacen cosas indebidas. Deberíamos poder saber esas cosas, pues no las cosas indebidas, pero sí por lo menos reparar el computador, formatear, revisar la conexión a internet. Sí, yo como ingeniero sé formatear Windows, Linux, Mac, pero no me gusta. Yo prefiero pagarle a un técnico que se encargue de hacer eso, obviamente implementar el trabajo de los técnicos, pero pues yo no me gusta porque no es lo mío y no tengo tiempo para eso. Pero debo saberlo, sí. Eso es cultura general para que tengan en cuenta ustedes eso. Más no es lo que nosotros deberíamos conocer. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a cerrar un poquito la brecha sobre esa trazabilidad de dónde estamos parados. Ahora, ¿cuáles son las dificultades y frustraciones de la programación que ustedes van a tener? De verdad que van a tener, pero eso es bonito y hace parte de todo el proceso y esa madurez que ustedes tienen que adquirir. Entonces, primera dificultad, es completamente normal que ustedes quieran darse golpes contra la pared porque a veces el código no funciona como usted ha pensado. Es completamente normal eso, es una dificultad de las más básicas porque usted a veces se imagina algo, se sienta y cuando empieza a programar dice no me da y ya no encuentra la salida, pero es completamente normal y como les dije al principio, va a haber un momento en su carrera donde usted haga clic y ya empieza a ver fácil lo que al principio veía imposible. 2. El tiempo apremia y tienen que trabajar hasta tarde para cumplir los plazos. A veces el tiempo apremia porque usted terminó más rápido, chévere. De pronto tiene un tiempito de darse un relajo, de pronto no estresarse tanto, pero a veces usted tiene que trasnochar, madrugar, trabajar fines de semana porque hace parte de la realidad. Si usted no se mide en los tiempos, se relaja demasiado o si de pronto hay una mala estimación que no depende de ustedes, eso va a afectar y eso va a ser unos problemas o dificultades y de las frustraciones grandes en la programación. La tercera, reparar y dar mantenimiento al código de otras personas si está mal escrito. ¿Cuántos saben acá lo que son las convenciones de código? Hay que investigar sobre convenciones de código. Las convenciones de código básicamente nos hablan cómo deberíamos escribir el código según el lenguaje de programación. Una convención básica en Java, las variables inician con letra minúscula y si son dos palabras, primera palabra con letra minúscula y la segunda palabra con letra mayúscula. Es una convención camel case. Las clases en Java arrancan con la primera palabra en mayúscula. Los métodos tienen una convención de las variables, pero esa convención es de Java, porque si hablamos por ejemplo de Python, Python tiene una convención distinta. Y adicional también nos dan tips que nos dicen si usted va a crear una variable, llámela de una manera eficiente, que usted quien la lea la entienda. Y eso tiene también que ver con esas técnicas de código limpio, de clean code, que nos ayudan a programar con mejor calidad. Y cuando hablamos aquí el punto número 3, que es súper cansón, de que usted tenga que reparar y dar mantenimiento a código de otras personas, si está mal escrito, es lo peor. Porque si hay alguien que no sigue la misma convención de usted, que en última la convención nos ayuda a tener un lenguaje universal, de que cuando usted programa, la persona que esté en China entienda su lenguaje de programación. Si usted hizo las cosas bien, súper, usted corrige lo que tenga que corregir y ya. Pero si usted tiene que corregirle errores a otra persona, va a ser súper cansón, súper complejo, porque usted se va a demorar mucho más y usted va a tratar de traducir lo que la otra persona le quiere dar a entender a usted. Piensen en usted escribir una variable, no sé, edad de estudiante, y usted por allá encuentra la variable X y usted no sabe qué significa X. Si usted hace bien la convención, le pone edad de estudiante, desde el principio, la persona que lo lea va a encontrar rápidamente. ¿Listo? Esas convenciones ayudan a que usted tenga esa mejoría en la calidad de su código. Otro tema de frustraciones o de cositas que se va a encontrar de dificultades en la programación es que usted va a tener que asistir a reuniones muchas veces innecesarias, que de pronto usted dice, pucha, tengo tantas cosas para hacer, pero tengo que estar acá en una reunión. Cuando ya ustedes estén trabajando, se van a dar cuenta que gran cantidad de horas de su día va a ser participando en reuniones donde probablemente no se llegue a ningún resultado. Con el agilismo se busca por eso que los daily sean súper rápidos, que no sean más de 15 minutos. Se hacen reuniones todos los días, no más de 15 minutos es mucho, y se resuelven cosas ya, y se cuenta cómo vamos. ¿Para qué? Para que haya mayor productividad. Pero en otras empresas que no tienen esos principios de agilismo, pues esas reuniones son súper matadoras y hacen parte también de las dificultades y frustraciones. Otro punto que es súper común es que si hay una mala estimación de tiempo, pues va a afectar el desarrollo, va a afectar su entrega, va a afectar probablemente su rendimiento. Y dice que las estimaciones de tiempo en el desarrollo son regularmente erróneas por un amplio margen, porque hay requerimientos de software vagos, problemas inesperados y complejidad cada vez mayor. Y acá hay un ejemplo muy práctico. Si ustedes ven eso, entonces lo que uno piensa que es una maratón es básicamente la pista, punto de partida, un inicio y al final.
pero la realidad es que esa pista está llena de obstáculos. La realidad es que usted tiene que correr, encontrar errores, encontrar problemas, que un compañero suyo se enfermó, entonces el desarrollo de él se le asignan a usted, que es que renunció o lo despidieron, entonces ese desarrollo va a empezar a repartirse para los demás, que es que la meta, punto final, pues el punto de partida cambia, o cuando va a iniciar, o cuando se hace el despliegue, o cuando van a hacer las entregas, era para dentro de 5 días, pero ahora ya es para dentro de 3 días. Entonces hay muchas baches, muchas barreras que pasan en lo que es realmente la programación. Y otras veces, si usted no lee bien el requerimiento, la historia de usuario, el caso de uso, probablemente usted empieza a desarrollar algo que no es lo que le están pidiendo. O como me pasó a mí en mi momento, yo trabajé en Hanson Business Technology como ingeniero de desarrollo. Al principio, cuando estaba empezando, me asignaron un desarrollo para 2 semanas. Primero que hice fue asustarme porque lo hice supremamente grande. Cuando luego empecé a revisar, yo dije, no, lo puedo hacer. Y me demoré una semana. Yo todo contento porque me demoré una semana y esa otra semana estaba relajado. Cometí el error de quedarme callado y decir que no, estoy trabajando en ella, en el proyecto, en el trabajo. No dije nada más. A las 2 semanas cuando se entregó, yo feliz entregué lo mío y revisaron y se dieron cuenta y me di cuenta que yo no había leído una parte del requerimiento. Había un caso de uso que decía que había un punto de extensión que yo omití. Y entonces, claro, la semana que tuve libre fue la semana en la que yo tomé la ruta incorrecta porque pensé que ya había acabado. Entonces, eso también hace parte de la realidad, hace parte de las equivocaciones que podemos tomar en esta carrera o en esa maratón. Otro punto importante y difícil que ustedes van a enfrentar es que pueden tener que reparar bugs misteriosos, errores que usted no tiene ni idea de cómo se solucionan, errores que usted no sabe ni siquiera por qué pasan y que en el papel todo está correcto, pero en el código está fallando. Entonces acá hay un ejemplo muy loco que dice que usted es un ingeniero de software de la NASA y un día le piden reparar un error que se produjo hace 777 días, la última vez que Marte y la Tierra estuvieron alineados, se desconoce la causa. Entonces empieza como que, hijo de pucha, ¿eso qué es? El código contiene el bug, fue escrito hace años por un científico de la NASA retirado. Solo ocurre cuando la presión atmosférica es de tanto y la temperatura es de tanto. Toma 15 minutos de transmitir. Básicamente hay una cantidad de escenarios complejos a los que usted se va a tener que enfrentar. Las que usted no sabe qué hacer, en últimas hay que buscar la solución. Pero pues no es para que se asusten. Espero que todos sigan y no estén preocupados por toda esa cantidad de frustraciones que van a encontrar. Eso es solamente la combinación de algunos de los peores escenarios de un posible error, ¿cierto? De un bug. Pero la programación puede ser frustrante, pero también puede ser muy gratificante. Cuando usted empieza ya a coger la amor a esto, porque estoy seguro que aquí hay muchas personas que hoy en día están preguntando, venga, ¿yo qué hago acá? ¿Será que es la carrera correcta? Me está dando duro la lógica, me está dando duro la matemática, me está dando duro la programación. Pero cuando usted le empieza a coger el amor, empieza a darse cuenta y hacer ese clic que le estoy diciendo, que va a ser supremamente gratificante. Ahora, ya para empezar a pasar a lo que es el software y empezar a aterrizar un poquito sobre cuál es la respuesta correcta, si es esencial, ideal o es opcional, hablemos de que el software no solamente es una herramienta que ustedes van a construir y ya, se construyó, se le entregó al cliente, una transacción y chao, sino que es un producto que requiere una atención constante. Por eso hay algo que llama el ciclo de vida del software, donde una de las etapas es la etapa de mantenimiento. Y en ese mantenimiento, lo que tenemos que hacer es buscar garantizar que el sistema siga en funcionamiento. Entonces no es algo que usted entregó y chao. Depende mucho de cómo usted lo va a negociar, depende mucho del tipo de contrato, de muchas cosas, pero para que empecemos a pensar y darle la importancia a lo que es el software, tenemos que tener una visión clara de todo lo que le implica de ese ciclo de vida del software, desde la creación, mantenimiento, la entrega, para que no subestimemos realmente esa importancia y podamos tomar una decisión objetiva de si es ideal, opcional o es esencial. No tanto para ustedes, que son los que lo desarrollan, sino también para las personas que desconocen que eso es importante para sus vidas o para su negocio. Yo no sé si alcanzan a leer bien ahí, pero eso es como un ejemplito de lo que es en software a grosso modo. Y habla, según la IEEE, de que el software es el conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de operaciones de un sistema de computación. En resumen, lo que hablamos ahorita, no solamente es codificar, habla de que son programas con procedimientos, reglas y documentación. Y aquí hay 3 líneas de tipos de software que ustedes pueden encontrar, 3 ramas por las que pueden meter cuando vayan a codificar software. Una puede ser que existe el software de sistema. El software de sistema básicamente son todos los temas de sistemas operativos, tema de utilidades, tema de controladores de dispositivos, tema de herramientas de diagnóstico, corrección, servidores, etc. Tenemos también software de aplicación, que ya son como herramientas que uno desarrolla para un fin específico. Hablamos, por ejemplo, de esto. PowerPoint es un software de aplicación, hablamos de Excel, procesadores de texto, hojas de cálculo, gestores de bases de datos en general. Y hablamos también de software de programación, que son software para programar software. Entonces, compiladores, entornos integrados de desarrollo, intérpretes, depuradores y obviamente el software que se le construye para los clientes, que haría parte también de esas categorías. Y ese software gira en torno a un ciclo de vida. Entonces el ciclo de vida arranca desde una problemática, ¿cierto? Todo surge de una necesidad. Entonces arrancamos con
lo que quiero desarrollar, lo que el cliente quiere. Y hay que hacer un análisis, luego ese análisis hay que hacerle un diseño y ese diseño luego se le hace una implementación que es la parte de codificación, luego hacemos unas pruebas y una depuración que es corregir los posibles errores que encontremos, luego sigue una entrega, salida a producción y el mantenimiento. Y ustedes ya saben que el software es un producto que se construye igual que cuando construimos cualquier elemento del mundo real. Si vamos a hablar de una silla, mi empresa hace sillas, entonces yo necesito primero identificar qué es lo que el cliente quiere. Es que el cliente quiere una silla universitaria. Entonces hay que hacer un análisis de, venga, qué es lo que esa silla requiere, qué tipo de silla va a tener, respaldar, reposamano, lo que sea. Y ahí estamos haciendo un análisis, luego pasamos al diseño para hacer los bosquejos, luego pasamos a la construcción, luego las pruebas para ver si soporta el peso de los estudiantes, luego se corrige en caso de que no, y luego se entrega y sale a producción y se le hace el soporte y el mantenimiento normal. Entonces ese ciclo de vida del software es fundamental que ustedes lo entiendan, que lo tengan claro para poder trabajar en las diferentes etapas que involucra el desarrollo de software. ¿Listo? Y que no es solamente la parte de codificación, y vuelvo y lo resalto. Miren que acá hay diferentes ramas de lo que involucra el desarrollo de software o lo que involucra la industria de software como tal. Si hablamos específicamente de desarrollar software, podemos desarrollar software, no estamos hablando de que es software a la medida, que es software empresarial, no, vamos a hablar de que podemos hacer desarrollo de aplicaciones web, podemos hacer desarrollo de aplicaciones de escritorio, podemos hacer aplicaciones empresariales en general, podemos hacer desarrollo de aplicaciones móviles y eso desde la parte de la codificación. Pero también hablamos de la ingeniería de software, donde ya se involucran los diferentes roles que mencionaba el compañero ahorita. Entonces el ingeniero de requisitos puede estar dentro de la parte de ingeniería, donde está el tema de gestión de proyectos, la parte de arquitectura también, la parte de control de calidad de software, también se involucra la parte de pruebas de software, donde están las automatizadas, de seguridad, rendimiento, de integración, de regresión, todas las pruebas que puedan haber, la fase de mantenimiento, corrección de errores, actualización y parche, soporte técnico, administración de sistemas, ahí está la rama de seguridad informática, la rama de la inteligencia artificial, la rama de Big Data y análisis de datos, la rama de interacción humano-computador, la robótica y sistemas embebidos, etc, etc, etc. Entonces miren que no es solamente sentarnos a codificar, sino que hay diferentes ramas para las que ustedes pueden ir. Y cada una de ellas es un mundo aparte. Cada una de ellas involucra otra serie de etapas y otra serie de elementos que vale la pena pues que revisen y que hace parte de todo lo que involucra el software. Entonces no es solamente eso de que yo codifico, entrego un producto y ya, sino todo lo que tiene que ver. Y lo que mencionó Joan ahorita, el tema de la seguridad también, todo lo que involucra y el tema de atributos de calidad, que el software sea usable, que sea accesible, que esté disponible todo el tiempo, bueno, muchas cosas que involucran esos atributos, requisitos no funcionales. Para yo programar, para desarrollar software, pues involucro también lenguajes de programación. ¿Ustedes qué lenguajes trabajan acá? No sé, Java, Python, JavaScript, van a trabajar con Angular, supongo, React, ¿cierto? Pero no, esos son como los que uno conoce en la parte académica, la industria maneja muchos más. Entonces que está Kotlin, que está Perl, que está JavaScript, que está PHP, que está Ruby, Ruby on Rails, Delphi, hay una cantidad, hay demasiados lenguajes que uno desconoce y que vale la pena también revisar. Ustedes también empiezan a meterse en páginas tipo TIOBE, hay una vaina que llama el índice TIOBE, donde usted puede ver cuáles son las tendencias a nivel mundial de los lenguajes de programación que están siendo más utilizados actualmente por las compañías y las empresas están buscando más desarrolladores. Y que también tengan en cuenta que aquí, digamos que en la región o en Colombia buscan cierto perfil de desarrolladores, pero en Estados Unidos buscan otros. Hay que empezar a identificar cuáles son los perfiles que buscan en general para que ustedes empiecen a mirar hacia dónde apuntan y que estén preparados para esas necesidades. Y obviamente esos lenguajes tienen ciertos enfoques dependiendo de qué es lo que usted va a hacer. Si es para desarrollo web, entonces tiene tales tecnologías. Si es para desarrollo mobile, tiene tales. Si es escritorio, tiene tales. Que si es para inteligencia artificial, entonces vámonos por tal lenguaje. Si es para analítica de datos, ciencia de datos, vámonos para tal otro. Es importante que ustedes también conozcan todo eso, que le da mucho más peso y mucha más importancia a entender qué es todo lo que hay detrás de lo que es el desarrollo de software. Para poderles dar, digamos, una respuesta definitiva, hablemos de qué sería un desarrollo de software opcional. Al principio les dije que no era malo, que cualquiera de estas tres podía hacer. No es camisa de fuerza que yo diga, no, es que es ideal y para mí es ideal. Listo, ese punto de vista de cada quien. Pero vamos a mirar dependiendo de qué ese punto de vista tiene más peso o no. Entonces, primero, si hablamos de desarrollo de software opcional, una empresa, normalmente una empresa pequeña, digamos una tienda de barrio, no necesita un software de entrada, es lo que pueden pensar. No necesita un software para seguir trabajando, seguir haciendo sus operaciones. ¿Por qué? Porque hasta el momento la tienda de barrio se ha mantenido durante muchos años vendiendo los productos así, al menudeo. Y ha funcionado. Y hay familias que han crecido a punta de tienda de barrios o la señora que hace arepas y han funcionado. Hay una economía detrás. Este software puede ser opcional para ellos porque no ven una necesidad latente en adquirir un sistema de estos. Entonces son empresas que pueden operar sin necesidad de invertir en software personalizado. Es como en empresas pequeñas que todavía dependen de procesos manuales o soluciones comerciales, satisfacen las necesidades básicamente de sus clientes y mientras las operaciones sigan
trabajando y siguen siendo manejables, la clientela limitada, el desarrollo de software sigue siendo opcional. Y no está mal que ellos piensen que sigue siendo opcional. Entonces, para la persona de la tienda del barrio, si puede generar ingresos así, no pasa nada. ¿Qué ventajas tiene tener un software opcional? Bueno, tener este modelo de negocio, hay ahorro en costos iniciales porque se mantienen con bajo costo. Las empresas pueden destinar recursos a otras áreas críticas y hay flexibilidad para adoptar nuevas soluciones si surge la necesidad. En teoría son las ventajas que uno puede plantear. Y en ese punto, si es opcional, no necesito un software porque ¿para qué? ¿Cierto? Eso es lo que pueden pensar. Desventajas. La flexibilidad tiene un límite. Hay problemas de escalabilidad a medida que crece. Entonces, si la tienda de barrio ya tiene diferentes sucursales, va a ser un poquito más complejo de manejar ese menudeo y ahí ya empezamos a pensar, venga, sí necesitaría una herramienta que facilite mis procesos. Hay riesgo de quedar obsoleto, se puede perder competitividad frente a otras empresas que se invierten en tecnología y son básicamente algunos de los posibles desventajas que encontramos ahí. Cuando hablamos ya del software ideal, son empresas que tal vez no necesiten en su momento una solución de software, pero que sí buscan optimizar procesos y ganar ventaja competitiva con la competencia. Por ejemplo, ellos pueden entender que aunque no es estrictamente necesario, el desarrollo puede llevar su operación al siguiente nivel y si yo tengo un proceso que hago manual y eso me funciona actualmente, pero puedo mediante la automatización agilizar el proceso, hacer que las cosas funcionen más rápidamente o integrar y mejorar la experiencia de los usuarios, entonces esta es una de las razones para que yo pueda decir, venga, sería ideal yo vincular un software que me ayude a tener más clientela, que me ayude a tener mayor satisfacción del usuario. Si no lo tengo, no pasa nada, pero ese es el ideal, poderlo tener. ¿Listo? Entonces también ahí tenemos como algunas de las posibles causas de pensar en que el software puede ser ideal. Ventajas: mayor eficiencia y productividad, ahorro de tiempo y costo a largo plazo. Pues si yo ya tengo un proceso que me demoro 3 horas haciéndolo, pero si lo automatizo me va a demorar mucho menos, pues tengo ahorro de tiempo y costos. Hay innovación y adaptación rápida a las necesidades del mercado, ventaja competitiva con respecto pues a otros. Y desventajas es que normalmente, y esto es algo del por qué muchas empresas se quedan solamente con el ideal, se quedan con la opción, y es que hay que hacer una inversión inicial probablemente alta. Porque si usted tiene su proceso manual y quiere tener que invertir en software, pues tiene que meterle plata, tiene que invertir, tiene que contratar desarrolladores o una empresa que le dé solución a su problema mediante software y eso vale. Hay costos continuos de actualización y mantenimiento del software, riesgo de quedar obsoleto y que obviamente el éxito depende de una planificación adecuada y equipo técnico competente. Entonces, esas son desventajas que hacen que muchas personas, muchas empresas simplemente no quieran meterse por el lado de software, piensen que sería ideal, sería rico, sería interesante, pero no lo hacen. Y por último tenemos las empresas que tienen el software como algo esencial. Son empresas cuya operación depende completamente de la tecnología, por ejemplo las startups tecnológicas o cualquier empresa que opera principalmente en línea y no es solamente una herramienta, sino que es la base sobre la que se construye la operación. Entonces ahí encontramos empresas donde todo es netamente tecnológico. ¿Listo? Podemos encontrar empresas que sean híbridas, que tengan procesos manuales, por así decirlo, y procesos que sean mediante software, ¿sí? Son esas empresas que empiezan a pensar en que el software es opcional y empiezan a adaptarse hacia las tecnologías para convertir ese software en ese ideal que luego se vuelve en algo esencial porque ven un aumento significativo en su rendimiento y en sus ingresos. Ejemplo de ese tipo de software esencial: una plataforma de comercio electrónico que conecta a millones de usuarios y productos en tiempo real. ¿Listo? Entonces aquí el desarrollo de software no se vuelve una opción, no se vuelve una opción ni se vuelve un lujo, porque también muchos piensan que adquirir software que sistematiza sus procesos es un lujo que no le pueden dar. Esto ya se vuelve más bien en una necesidad latente si quieren estar, digamos que a la vanguardia de los competidores. ¿Listo? Ventajas de que haya software esencial: básicamente que haya alineación con la visión y el negocio, control completo de los procesos y datos, experiencia de usuario única y altamente competitiva. Porque adicional yo puedo tener clientes físicos y clientes remotos y eso me va a aumentar también tema de ventas y tema de competitividad. Desventajas: obviamente depender 100% del software, que si hay un fallo en el software o hay ataques, tema de seguridad, pues pueden haber consecuencias desastrosas. Que la inversión en desarrollo y mantenimiento puede ser alta, puede ser sustancial, y si se interrumpe la operación del software, pues obviamente puede afectar el negocio. ¿Sí? Si por ejemplo empresas, no sé, como Mercado Libre se caen, si se cae un día, hace poquito Mercado Libre estuvo caído un día y perdieron millones solamente por un día que no está en producción. Entonces obviamente si se depende 100% del software, pues van a haber posibles riesgos, ¿cierto? Pero veámoslo más bien así, en vez de desventajas, como riesgos. Pero son riesgos que hay que asumir, hay que tomar para poder estar, digamos que a la vanguardia y poder estar competitivo. Y veamos un caso puntual y un caso que realmente nos va a aclarar un poquito más este punto. ¿Cuántos de aquí conocen a Blockbuster? ¿O cuántos se acuerdan? La mayoría son muy chiquitos. Esto que está acá, Blockbuster versus Netflix, es un caso real. Y es que Blockbuster, o antes más bien, digámoslo así, antes de que existieran plataformas de streaming
por ejemplo, como Netflix, uno tenía que ir a las tiendas a alquilar una película. Y entonces estaba en el cassette, en el Betamax, en el VH o en el DVD. Y usted la alquilaba como si fuera una biblioteca, le entregaban el DVD, se iba para la casa, ponía, veía la película, estaba unos días con ella y luego la devolvía. Y esto, aunque ustedes no lo crean, era un negocio redondo y generó demasiados ingresos y eso se volvió internacional. Blockbuster fue fundada en el 85 y se convirtió en una potencia en el mercado de alquiler de las películas. El modelo de negocio se basa en tiendas físicas donde los clientes podían alquilar películas en cassette o en DVD. Se expandió globalmente con miles de tiendas en todo el mundo, pero el modelo de negocio estaba profundamente arraigado en la experiencia física de alquiler. Hoy en día eso ya no sé y eso no tiene salida. Queremos pensarlo nuevamente como ese modelo de negocio. ¿Listo? Ahí vemos que hubo un desarrollo de software opcional. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo esta empresa no consideró necesario invertir en desarrollo de software, ya que el negocio funcionaba bien. Ellos tenían, digamos, software para manejar temas de inventarios, temas de alquiler de las películas, pero no querían o no tenían la necesidad o no tenían esa visión de invertir en tecnología digital. Entonces, ellos estaban bien así. Les funcionó durante muchos años, se expandieron globalmente y era una marca, era un punto de referencia y así estaban bien, en esa zona de confort. Imagínense que Blockbuster tuvo la oportunidad de adquirir a Netflix por $50 millones en el 2000, pero ellos rechazaron adquirir esa compañía pensando que el alquiler de películas por correo y la transmisión en línea no iba a ser una amenaza para ellos. ¿Por qué no iba a ser una amenaza? Porque estaban posicionados, porque estaban en muchos países de solamente las tiendas físicas. ¿Y qué pasó? Que Blockbuster quebró. Dice que cuando intentó entrar en el mercado digital, pues ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Pues porque ya estaban las plataformas tipo Netflix que habían pisado más fuerte y que no se quedaron simplemente con esos modelos tradicionales pensando que el software era una opción o era simplemente un ideal. Luego se declaró en bancarrota y en el 2013 cerró la mayoría de sus tiendas. Investigando me di cuenta que solamente hay una tienda física actualmente en Estados Unidos, pero esa tienda física hoy en día se convirtió básicamente en un museo y es como para que las personas vivan la experiencia y vayan y conozcan cómo se hacía antes y todavía funciona, pero obviamente no es lo que era antes Blockbuster. Si vemos el caso de Netflix, fue fundada en el 97 como un servicio de alquiler de DVDs por correo y reconoció que había un alto potencial en el internet para revolucionar por la forma en la que las personas consumen el entretenimiento y en el 2007 comenzó a ofrecer transmisión en vivo en línea y eso transformó demasiado pues ese modelo de negocio. Ya supimos entonces que se ofreció pues que Blockbuster lo comprara porque Blockbuster era el que estaba marcando la parada, pero rechazó. Y Netflix sí aprovechó, digamos que esa oportunidad y creció. Esto es un ejemplo de software esencial. ¿Por qué? Porque los de Netflix entendieron que para prosperar tenían que invertir fuertemente en tecnología y en el desarrollo de software. Y crearon una plataforma de streaming que fue escalable, eficiente y que ofrecía a los usuarios esa facilidad instantánea de ver las películas. Y yo creo que casi todos tenemos Netflix. Y no son las únicas plataformas de streaming que hay, ¿cierto? Entonces también está que HBO, ¿cierto? Que Disney. Y son plataformas que están en el mercado actual. Y empresas como Blockbuster cerraron. Netflix fue pionero en el streaming y utilizó datos y algoritmos avanzados para personalizar esa experiencia de usuario, que también es algo fundamental y hace parte de lo que se involucra en lo que es la ingeniería de software. Y es hoy en día uno de los líderes en la industria con más de 238 millones de suscriptores a partir del 2023, que fue digamos, la estadística. Entonces, es un ejemplo clarísimo. Y no es el único ejemplo. También podemos encontrar el tema de las cámaras digitales y las cámaras tipo Kodak, que tenían la impresión normal, en rollito, que estas empresas quebraron porque simplemente no quisieron adaptarse a las nuevas tendencias, que son muchos casos donde ya empezamos a darnos cuenta que si no se le da esa importancia a lo que es el software, pues puede tener graves consecuencias para nuestro negocio. Y quiero ya empezar a cerrar con esto. En pandemia, esas eran las noticias que habían, y era que Colombia necesita más desarrolladores de software tras la pandemia. Y esto era noticia pues del Ministerio de las TICs, que la pandemia aceleró el progreso de desarrollo tecnológico. La situación dejó entrever un reto en que hay un déficit de desarrolladores y programadores y profesionales tech. Se espera entre 68.000 y 112.000 desarrolladores de software para el 2025. Estamos en el 2024. ¿Quién sabe cómo ha crecido esa brecha? Seguían las noticias del Ministerio de las TIC. Eso fue en época de pandemia. ¿Y por qué hablamos de la pandemia? Porque la pandemia es un claro ejemplo de qué sucedió con esas empresas que no le dieron la importancia al tema de software. ¿Quiénes están preparados para la pandemia? Ustedes, yo creo que están muy chiquitos. La mayoría están muy chiquitos para eso. Y que apenas, digamos, que vivieron la pandemia desde otra perspectiva. Pero si estamos un poquito más grandecitos, tuvimos que cambiar muchos hábitos y muchas cosas porque estuvimos encerrados todo un año. Y muchas empresas que dependían de los clientes físicos simplemente quebraron. Vivimos en un mundo donde el cambio es la única constante. Eso es fundamental, es que lo tengamos claro. Las tecnologías avanzan demasiado y con crisis como lo del COVID, que fue sin previo aviso, vimos que la necesidad de software estaba ahí.
que era latente. Eso fue un evento que sacudió pues el mundo entero y obligó a empresas de todos los tamaños, de todos los sectores a adaptarse a las nuevas tecnologías. Y ustedes no se imaginan cuánta cantidad de empresas cerraron porque simplemente no tenían una aplicación de envío de pedidos. ¿Cuántos restaurantes no tenían la opción, ni siquiera por los bots de WhatsApp, de enviar el almuerzo a domicilio? Porque estaban esperando siempre los clientes físicos. Al tener que cerrar las puertas, obviamente cerraron porque no estaban preparados para esta nueva necesidad. Las empresas que, al contrario, adoptaron las tecnologías y se adaptaron a todo esto, pues obviamente tuvieron un crecimiento exponencial. Muchas empresas, digamos que mencionan que la pandemia fue una bendición para ellas, porque crecieron. Las empresas de tipo Mercado Libre, las de comercio electrónico, crecieron demasiado porque ya mucha gente empezó a vender y a utilizar sus herramientas para llegar a más personas. Empresas como restaurantes que implementaron aplicaciones de entrega, tiendas que reforzaron la presencia en línea y mejoraron plataformas de comercio electrónico. Son empresas que migraron a esos servicios remotos y no se quedaron solamente con lo tradicional. Y esas empresas se dieron cuenta de la peor manera que el software ya no era una opción, sino que ya era una necesidad. Y ahora con pandemia se incentivó demasiado lo que es el trabajo remoto. Entonces, empresa tradicional que hacía que los trabajadores fueran a las oficinas, trabajaran desde allá 8 horas al día, pues si no se adaptaron a lo que era el trabajo de remoto, se ha mandado a recoger. Inclusive aquí muchas empresas cerraron oficinas físicas y están 100% remoto. Caso puntual, Atlantic Soft, que algunos de ustedes habrán escuchado. Henson también cerró, pero no cerró. Henson cerró oficina acá y ahora está 100% remoto. ¿Por qué? Porque se adaptaron a todas esas tendencias. Y después de pandemia sigue estando ese déficit de desarrolladores y de personas de la parte pues, de tecnología. Estas son algunas capturas de noticias. Esto fue del 2023. Donde se habla de que va a haber un déficit de 200.000 profesionales en áreas de tecnología de la información. Entonces, muchachos, básicamente la conclusión que yo tengo de esto, no sé si ustedes también la tienen, es que el software es una necesidad. Es esencial para las empresas, para los negocios, y nosotros estamos en esta industria. Ustedes van a ser el futuro de esta industria, tienen que creerse eso y tienen que mirar desde su punto, desde su perspectiva, cómo pueden aportar a esa realidad. ¿Listo? Eso es esencial y las empresas que reconocen esta verdad y que invierten en su transformación digital tienen una ventaja competitiva crucial para enfrentar no solamente las crisis actuales, sino para prepararse a un futuro incierto y en constante cambio. Y ya para cerrar, me gusta cerrar ahí con esto, muchachos. ¿Ustedes qué ven ahí? ¿Qué interpretan con esta imagen? Metaverso, listo, ¿está bien? Que todo está al alcance de nuestras manos, ¿cierto? ¿Alguien más? Que ustedes no se imaginan, muchachos, la potencia que hay en esos dispositivos. Todo lo que ustedes pueden llegar a hacer con un celular. Desde el punto de vista de productividad, desde el punto de vista de herramientas, cómo se puede generar ingreso acá. Y lo que dice el compañero, todo está al alcance de nuestras manos. Acá hay un mundo de posibilidades con las aplicaciones que tenemos acá. Lo hablo desde el lado de desarrollo de software, lo hablo desde el lado de generador de contenido. Hay personas que solamente necesitan un celular para generar ingresos, ni siquiera necesitan el computador, porque todo está acá. Y nosotros como desarrolladores de software que podemos crear aplicaciones para dispositivos móviles, sea web apps, sea aplicaciones nativas, sea aplicaciones híbridas, pero que se puedan ver en esos dispositivos, tenemos ese mundo de posibilidades a nuestro alcance. Yo genero ingresos por YouTube, yo genero contenido, hago videos y estoy ganando, y esta es mi herramienta principal porque un alto porcentaje de los que me siguen consumen mi contenido desde el celular. Entonces, es simplemente una reflexión de que ustedes entiendan de que el celular es una herramienta súper poderosa y que no es solamente para chatear o para perder tiempo, sino que aquí podemos hacer demasiadas cosas. La pregunta es ustedes qué están haciendo para realmente sacarle provecho a todo esto.